cambiemos de tema y hablemos de la salida de la cárcel de Mancuso. Primeras impresiones, René. Uy, que la derecha está en el no me toques ese vals porque me matas. Lo motil para el ubérrimo. Yo la verdad creo que mire, más que la libertad de Mancuso, a mí Mancuso me parece un man muy valiente a esta altura del partido. Él tuvo toda la oportunidad de utilizar su ciudadanía italiana e irse para Europa, pedirle a los gringos que lo mandaran para allá y decidió venirse al país a contar la verdad. Me parece que dentro de todo lo inteligente que puede llegar a ser Mancuso, porque a este tipo de personas, o sea, uno tiene que ser, bueno, dejar un poco el apasionamiento y mirarlo de una manera muy neutral. Me parece que es un gran aporte al país, como él mismo lo dice, poder contar la verdad, poder que sepamos mucho más de la verdad de cómo ha surgido el conflicto interno en Colombia, cómo se ha financiado, cómo se ha mantenido para poder superarlo, para poder decir esto va hasta acá y ya dejemos esto hasta acá. Obviamente hay una gran parte del país, yo creo que casi todo el país, que está muy indignado con la libertad de Salvatore, tanto del lado de cualquier lado de la política, de todos los lados de la política, diría yo, o de las inclinaciones ideológicas de la gente, pero tal vez no entendemos la importancia de conocer la verdad, de conocer cómo se hizo, por qué se hizo, quiénes lo hicieron y cómo lo podríamos superar para no estar repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Me parece algo maravilloso. Y en ese sentido, en el sentido de que podamos conocer la verdad y entender esa historia y no reescribirla. Y lo otro que sí es muy cierto es que están especulando de que Petro es quien lo deja libre y eso es una de las peores mentiras que se pueden inventar. Primero porque no conocen, eso es desconocer la división de poderes que hay en el país, que bien o mal a trancas funciona, y segundo, no entender realmente y deja muy claro cómo el país no supo qué fue lo que se negoció en Ralito, porque en Ralito se negociaron estas libertades. Oiga, René, a propósito de eso que dice usted, al presidente se le vive criticando porque a veces da sus opiniones sobre cómo funciona el legislativo, cómo debería votar el legislativo. A veces muestra su inconformismo sobre la Corte Constitucional o algún fallo del Consejo de Estado en contra de sus senadores o representantes que usted sabe que nunca antes el Consejo de Estado le había quitado la investidura a tantos congresistas del pacto histórico. Pero imagínese, la gente le da el poder, la oposición le da el poder al presidente de órgano judicial diciendo que él fue el que le otorgó la libertad al señor Mancuso, cosa que habla muy bien del desconocimiento y de la calidad tan paupérrima y pírrica de oposición que tiene el país, porque como lo dijo René, no es el presidente de la República el que da la orden de liberar al señor Mancuso. Recordemos que eh, su libertad se venía hablando desde que aterrizó el 27 de febrero pasado. No se había concretado debido a que tenía pendientes 3 condenas en la justicia ordinaria por crímenes cometidos en las autodefensas. Además, también varios despachos habían medidas de aseguramiento en su contra, las cuales fueron revisadas por la defensa del condenado que se postuló a Justicia y Paz hace años. Y sobre las 3 condenas, la juez Luz Marina Zamora de ejecución de penas le concedió a Mancuso la libertad a prueba, pero ese trámite se enredó por cuenta de un lío entre Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, que son dos jurisdicciones especiales totalmente diferentes. Chocan, ¿por qué? Porque la Justicia y Paz ya no está en vigencia y la que está en vigencia es la Justicia Especial para la Paz, que fue creada en el marco jurídico constitucional en el que se dio vida al acuerdo de paz con las FARC. Justicia y Paz fue esa justicia especial que fue creada especialmente para la desmovilización de paramilitares. Hay un choque jurídico que tiene que dirimirse. Ambas corporaciones reclaman conocer los casos judiciales que involucran al jefe paramilitar y por tanto se planteó un conflicto positivo ante la Corte Constitucional, que era la que tenía la última palabra. La jueza Mora optó por no volverse a pronunciar hasta que el alto tribunal decidiera, pero la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá ordenó hace un par de semanas que al tratarse de una libertad de una persona, derecho fundamental en el país, a pesar del conflicto que existía y que la Corte debía tomar una decisión, pues se da la orden de que pues Mancuso eh,
le otorguen su libertad. Mancuso ha sido de los pocos criminales en la historia del conflicto interno armado, René, que ha pagado cárcel, pero ha pagado verdadera cárcel. No ha pagado cárcel en un cantón militar, ni en su casa, no, en una cárcel de Estados Unidos por más de 14 años. Cárceles que tienen restricción de llamadas, restricción de teléfonos, restricción de libros, cero visitas, solamente pueden ver el sol una vez a la semana. Y este señor pagó 15 años de cárcel, no como otros que los condenan y los mandan para los bases militares. Y también, ¿por qué no decir, René, yo voy a hacer una crítica aquí? Ningún guerrillero ha sido condenado desde que se creó la JEP, cosa que a mí me preocupa, porque van pasando los años y a nosotros nos dijeron que la guerrilla de las FARC, el antiguo secretariado, por lo menos iba a pagar una pena alternativa por todos los crímenes que evidentemente sí cometieron. Entonces, ¿con qué cara nosotros vamos a exigir justicia para unos casos, pero para otros nos vamos a hacer los locos? Yo aquí quiero llamar la atención sobre eso. Pero Mancuso sí pagó cárcel. Pero para los de la derecha, que antes, como el señor Abelardo de la Espriella, convalidaban y apoyaban la lucha magnífica histórica y loable, como lo decía, del señor Mancuso, ahora sí lo vienen a graduar de lo peor, simplemente porque en el gobierno de Gustavo Petro se quiere hacer la paz. Pero todos en el fondo sabemos que no es por eso. Es porque el señor Mancuso tiene muchas verdades que contarle al país, sobre todo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. René. Sí, 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 y no solamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino de muchos más, porque es que ahí sí, a veces cometemos un error de desconocimiento, es que uno le echa toda la culpa a Álvaro, y realmente Álvaro es una ficha de una estructura mucho más grande que sostiene y mantiene el poder en Colombia. Sí, es una estructura mucho más grande. Ahora, ante lo que dices que Salvatore es el único que ha pagado cárcel, una cárcel efectiva, porque no hay que olvidar que no es el único que está libre. El Tuzo Sierra está libre y si no estoy mal está viviendo en Estados Unidos por haber colaborado con la justicia norteamericana en el desmembramiento de las estructuras paramilitares. Martín Llanos estuvo libre, el jefe de las autodefensas campesinas del Casanare. El alemán, que sí era mucho más cercano a Álvaro Uribe Vélez en Antioquia, está libre, pagó sus 8 años en la justicia de Justicia y Paz aquí en Colombia, no fue extraditado y está libre. Miguel Arroyave también está libre. El señor Giraldo está libre, llegó a Santa Marta y extrañamente las autodefensas volvieron a la costa caribe colombiana. El hijo, el sobrino de este señor está libre. Jorge 40, o sea, alias Pupo, alias Jorge 40 o alias Pupo también, está libre y su hijo hoy es congresista de la República en la circunscripción especial para la paz. En representación de las víctimas. En representación de las víctimas. Como una víctima. René, y vaya el hijo de un policía raso por ahí a alzar la mano y decir, venga, nada, no, ignorado nada. Total. Usted tiene que ser hijo de un comandante paramilitar, de un comandante importante, que todavía mueven. Sí, porque las víctimas en Colombia tienen estatus, ¿no? Sí, esto, que le caiga a todos, que le caiga a los Galán, que le caiga a los Pizarro. A los Pizarro. Perdón, pero es que el crimen del señor Pizarro, el señor Galán, del señor exministro Lara Bonilla, son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque eran líderes políticos. Pero el crimen del policía González Urrutia por haber muerto en una toma guerrillera o por Pablo Escobar del año 89. No, mijo. No. Ese tiene su prescripción. Ahí está. Y a mí me queda otra dicotomía, ahora que paró Beto por falta de señal, y es, Mancuso está mejor, o sea, Mancuso está más seguro, libre o preso, ¿sí? Porque ahí sí lo deja uno pensando, ¿sí? Sí, estaba más seguro adentro de la cárcel, rodeado de algunos paras amigos, o está peor afuera, teniendo que andar por las calles del país esperando que de pronto uno no sabe, una bala traviesa y voladora, ¿sí? Se le atraviesa en el camino al señor Salvatore Mancuso y vaya y le pase algo. Igual, en los últimos días Mancuso sí ha dicho que corre, que teme por su seguridad, teme por su vida, teme porque le pase algo. Y la verdad no sería para nada de extrañar que antes de que pueda hablar
algo le pase, un accidente de esos extraños que pasan en nuestro querido y lindo país, suceda con don Salvatore y no nos traiga la salvación con la verdad que tanto prometió. Esperemos que no sucedan esos extraños accidentes que pasan en nuestra querida tierra colombiana y al doctor iba a decir yo, al señor Salvatore Mancuso no le pase nada, que no le cubra la ARL, ni la EPS, ni nada así por el estilo, y terminemos quedándonos con la esperanza de conocer la verdad. Lo que sí es cierto hasta ahora es que antes de culpar a Petro, hay que hablar claramente de que Salvatore Mancuso sale libre porque ya cumple sus condenas, y por acogerse a justicia y paz y porque las condenas anteriores prescriben o se caen al haberse acogido a justicia y paz. Eso es lo que sucede ahora. El dilema también es cómo entra en la JEP, porque la JEP no está hecha para juzgar paramilitares. La JEP está hecha para juzgar guerrilleros y para juzgar militares, ni siquiera civiles. Recuerde bien que ese es uno de los peores problemas que tenemos y es que no se pueden juzgar terceros, solamente está para los militares y los guerrilleros. La figura a través de la cual entró Mancuso es como bisagra entre el paramilitarismo y los militares, como conexión entre los paramilitares y el paramilitarismo, que es hasta ahora lo que él ha contado, como él como ganadero, bueno, él en realidad no es el ganadero, la dueña de las fincas era su esposa, le pide ayuda al ejército, el ejército le dice, gordo, le pide ayuda al ejército, no, la verdadera historia es que él es extorsionado por el EPL y Mancuso se va detrás de los guerrilleros, descubre cuáles son los campamentos del EPL en su zona, va y le cuenta al ejército y el ejército al darse cuenta de su buena acción le ofrece colaboración. Entonces en esa colaboración empieza a volverse un informante y luego poco a poco empieza a entrar en la dinámica de las convivir, y a través de la dinámica de las convivir conoce a Carlos Castaño, a los hermanos Castaño, y ahí empieza esta dinámica del paramilitarismo, especialmente en la zona de Sucre y Córdoba, que es donde se encontraba ubicado el señor Salvatore Mancuso. Así es, René.